que nos grabe para primero ofrecerle una disculpa al queridísimo Julio Broniman, que ha estado en la línea durante un largo tiempo. Se nos ha ido la hora de improviso, pero bueno, ya estamos con él, con el activista Julio Broniman. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Sin Censura. Me parece que no nos escucha Julio o no tiene el micrófono abierto. Aquí estoy. Ahí está. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Oye, pues aquí con el gusto de siempre, gracias por el espacio y pues atento, efectivamente ya llevo rato en la línea, pero tomando prácticamente nota y tomando clase con el maestro Paco Cruz de toda la explicación y todo la manera de cómo detalla y cómo va dando toda esta serie de información. Es impresionante, la verdad. Le mando un saludo al maestro Paco Cruz y a toda la audiencia de Sin Censura y desde luego a ti y a Vicente. Un abrazo, Toño. Muchas gracias, querido Julio. Sí, efectivamente, es un tema que tenemos que seguir analizando, especialmente en la parte de los valores, de la ética, de lo que tendría que ser cercano a las realidades de comunicación. Hay una queja impresionante en estos momentos en los medios de comunicación corporativos, y una satanización, una demonización, como se dice en inglés, del presidente López Obrador, por haber exhibido una y otra vez a varios periodistas que lo han criticado, que lo han difamado, por dar este tipo de réplicas. Ahora se da esta circunstancia en la que efectivamente se presenta un texto, un cuestionario con el que lo amedrentan y lo amenazan de que si no responde para el miércoles a las 5 de la tarde van a haber consecuencias del New York Times. Y en el mismo documento se incluye el teléfono de la corresponsal Natalie Kitroif, que ella misma pone, en lo que se supondría sería un documento oficial en el que tendría que incluir, pues de alguna otra forma, los datos no oficiales, bueno, los datos oficiales, los datos institucionales de dicho reportero o reportera. Ahora bien, hoy en la conferencia de prensa mañanera surge la controversia porque López Obrador de ninguna forma niega que esto haya sido una circunstancia ajena, acepta el haber puesto el teléfono de esta reportera, incluso dice, bueno, pues si le preocupa tanto nomás podría cambiar su teléfono, y advierte a la corresponsal de Univisión, Jessica Cermeño, que los medios y a los medios corporativos en lo general, que si lo calumnian habrá réplica para todo, que no se puede acorralar al presidente de México. Y hoy, mira, Julio, vemos en todas partes a estos personajes desgarrarse las vestiduras, ¿no? Mira, Toño, efectivamente, el día de hoy en la mañanera para mí fue una sorpresa, fue muy entretenido, así lo digo. Ahora sí que, como dice Vicente, nótese mi sarcasmo. Ver a esta Jessica, a esta periodista que viene de Univisión, y mira, yo todo esto lo vi, lo sentí, así lo digo honestamente, como un acto de provocación. Llegó con una, llegó con una actitud muy retadora, con una actitud muy provocativa cuando empezó su participación y se presentó y dijo que ella venía de Univisión. Yo dije, ándale, ahí sí que el presidente le va a dar, pues tenga para que aprenda, ¿no? Como él lo ha dicho en repetidas ocasiones. Y también ha mencionado alguna forma, yo cuando vi la cara del presidente recordé su frase célebre de te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Y eso recordemos que se lo mencionó y se lo dijo a Jorge Ramos. Y repito, esto es un acto de provocación porque ganas tienen de ser sancionados, ganas tienen y están esperando que llegue la hora en que pues le tomen represalias en contra de ellos, ¿no? Recordemos qué sucedió con Jorge Ramos, tú lo sabes muy bien, Toño, en una rueda de prensa en frente de Donald Trump, pues llegó gente de seguridad cercana a Trump y lo sacaron inclusive hasta de la Casa Blanca. En otras ocasiones sucedió algo muy parecido en Venezuela, donde en una entrevista también prácticamente le pusieron un hasta aquí, ¿no? Entonces ellos están viniendo, ahora sí que los representantes,
los periodistas, los corresponsales de estos medios corporativistas están llegando con esta, como muy sácale punta, como muy retadores, ¿no? Muy provocativos, ¿no? Y algo que debe de quedar muy claro, si hablamos del tema de lo que viene siendo de que apareció ese número telefónico, mira, Toño, vamos a ser profesionales, y tú sabes a qué me refiero. Cuando nosotros trabajamos en una dependencia pública, en una dependencia privada, sea lo que sea, normalmente lo que nos piden a nosotros es que toda la comunicación que se maneje tiene que ser a través de canales oficiales, es decir, a través de un correo, de un email institucional, tiene que ser, si se utilizan líneas telefónicas, pues no vas a poner el número de tu móvil, el número de tu celular, para eso hay teléfonos con extensiones, das tu número telefónico con la extensión en la que te pueden localizar. Normalmente cuando tú marcas a esos números, pues te va a atender una persona o un conmutador para que ya tú te dirijas con quien quieres entablar esta comunicación o esta queja, lo que sea, ¿no? Pero no vas a estar dando tu teléfono particular, el número de tu móvil, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una falta de seriedad, porque si estos periodistas vienen graduados y egresados de grandes universidades y trabajan para el New York, fíjate bien, para el New York Live, no para el New York Times, porque el New York Times ya dejó de ser el New York Times y con esto se acaba de ganar ahora sí que el título o el nombre del New York Live. O el New York Fakes, ¿no? O el New York Fakes, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, estos periodistas tan rimbombantes que se las dan de que saben mucho para hacer este tipo de artículos, pues definitivamente deberían de dar, pues deben de conocer los modos y las formas, sabiendo que están tocando un tema muy delicado, un tema muy provocativo. Pues no vas a poner, vamos a ser honestos, Toño, no vas a poner tu teléfono particular, no vas a poner tu correo electrónico personal, vas a poner el de New York Times fulanita de tal @.com, no sé cómo se ponga, ¿no? Pero vas a poner el institucional por cuestiones de seguridad y de protección para que la misma empresa para la cual tú estás trabajando pues te pueda dar la seguridad o la protección, no nada más hacia tu persona, sino también a tus datos personales. Entonces, yo sí lo veo y lo considero como algo tan básico, es algo tan elemental, que si eso lo maneja cualquier persona o lo manejamos muchos, que esta periodista no lo haya manejado, que no lo conozca o que no lo sepa, pues yo creo que más que nada lo hicieron adrede, lo hicieron de manera intencional para ver si en una de esas, y hasta publicaba un teléfono que si es de ella, pues bueno, pues ahora sí que es muy interesante todo esto, es muy curioso. Mira, Antonio, esto no es casualidad lo que está sucediendo, no es casualidad, aquí no hay casualidades. A estas alturas del partido sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Mira, hace unas semanas hay una fotografía de Xóchitl Gálvez, porque ella no anda en bicicleta. Ella nada más se sube unas cuantas cuadras para simular que es una ciclista. Donde está pedaleando una bicicleta y está pasando exactamente enfrente del New York Times. Y ahí está el rótulo, ahí está el letrero, New York Times. Y ella muy sonriente, o sea, vamos a ser sinceros, esto no es una casualidad. Esto sucedió por algo y lo hicieron por algo. ¿Por qué? Porque tenían que estar preparando de alguna manera. Yo considero que esa imagen iba a ser o es la antesala para lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, acaba de pasar la entrevista en el canal del presidente que dio a un medio de comunicación español, al canal Red, con esta periodista de nacionalidad rusa, o Nina, y ahí hace mención también acerca de lo que viene siendo cómo se manejan los medios corporativistas, los medios de manipulación masivos, ¿no? Y menciona el New York Times, y lo he dicho tantas veces, no nada más en esa entrevista. Entonces, pues es como la antesala para lo que iba a suceder en estos días, o lo que sucedió el día de, bueno, en esta semana, ¿no?
ahorita nada es casualidad. Todo esto son ataques sistémicos, son cosas que vienen perfectamente bien organizadas y orquestadas y hay un timing, hay un tiempo para cada cosa y ellos saben perfectamente que tenían que empezar a soltar estos embates mediáticos esta semana y seguramente ya tienen el siguiente plan para la siguiente semana y para la otra semana así se van a estar siguiendo hasta llegar a lo que vienen siendo las elecciones. Tan así que muchos de los personajes de la oposición, Toño, ¿qué es lo que están haciendo, audiencia? Estos personajes de la oposición ya prácticamente están con el discurso o con la retórica de que es una elección de Estado y que va a haber un fraude. Como saben que llevan las de perder, simple y sencillamente lo que están argumentando ahora es que les van a hacer fraude. Entonces es, de alguna manera, quien no conozca cómo es la oposición o cómo operan todos estos grupos, pues posiblemente les va a creer. Pero para la mayoría de nosotros que estamos del lado correcto de la historia, que le apostamos a la verdadera información y no nada más a lo que escuchamos, sino que también nos ponemos a investigar y nos ponemos a contrastar lo que vemos tanto en un medio, con otro medio, lo que escuchamos con un reportero, en un medio corporativista, con los medios o con la prensa independiente, y pues vamos, ahora sí que escudriñando para poder entender qué es lo que está sucediendo. Así es, y nos vienen muchas cosas más, es lo que platicábamos hace unos momentos también, querido Julio, con Paco, cómo es que este es solo el principio, pero ¿sabes qué? A ver, es algo que se ha venido mencionando ya desde hace años, que a medida que nos acercáramos a las elecciones de 2024, los ataques serían cada vez más cruentos. Yo verdaderamente estoy convencido de que efectivamente, además de que desafortunadamente siguen existiendo las batallas, siguen habiendo las guerras en el mundo, en su mayoría estas grandes guerras mundiales son digitales, están en las redes sociales, son guerras de narrativas en las que tú, yo, el equipo de Sin Censura, el público consentidor está, nos guste o no, participando, enfrentándonos a la desinformación, enfrentándonos a ataques políticos y a circunstancias muy lamentables con tal de desestabilizar gobiernos o implantar gobiernos que pues están ahí de facto, no de jure. ¿Qué opinas de esto, Julio? Mira, Toño, y a toda la audiencia, tienes toda la razón. Este es un tema muy interesante y que da mucho para analizar y para pues entender y reflexionar, da mucho para la reflexión. En la actualidad ya no son golpes de Estado militares. Ya no van a llegar las Fuerzas Armadas a traicionar al pueblo y van a derrocar violentamente a un presidente como sucedía en los años 60, en los años 70, cuando directamente desde la CIA estaba orquestando este tipo de golpes de Estado en distintas partes de América Latina. Hablo de América Latina, precisamente para derrocar a todos estos gobiernos progresistas, democráticamente electos, emanados de una izquierda popular. Ahorita en la actualidad podemos decir que esto es y se ha utilizado ya varias veces este término y yo estoy completamente de acuerdo, esto es una guerra híbrida, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se están moviendo a través de las redes sociales, por medio de estas granjas o aldeas de bots donde se están generando estos hashtags y todo eso cuesta. Entonces ahí estamos viendo cómo por medio de las redes sociales hay un embate mediático. La otra vienen siendo el lawfare, es decir, golpes de Estado, usando todo lo que viene siendo una serie de artilugios o de estrategias a modo, pero que vienen desde los poderes judiciales o desde los magistrados, desde los jueces, precisamente para debilitar la democracia en un país. Ejemplos claros los tenemos aquí, lo que está sucediendo ahorita en México y ya en repetidas ocasiones en América Latina, en nuestra América, ¿no? Y desde luego la más clásica es seguir utilizando lo que viene siendo este tipo de ataques y embates mediáticos a través de los medios corporativistas, ¿no? Recientemente vimos cómo
pues ya se habló de dónde vienen los hashtags. Ustedes ya han tocado este tema a lo largo de la semana, cómo esto de narcopresidente, cómo tuvo esa efervescencia, pero de una forma y de una manera completamente inorgánica, ¿no? Y también están otros temas muy interesantes que han ido surgiendo precisamente para ir a atacar, y los que faltan definitivamente, ¿no? Los otros modos de cómo van a estar operando todos estos grupos que simple y sencillamente están bajo la orden de todo lo que vienen siendo los poderes fácticos, que son los dueños de los medios corporativistas. También hay algo muy interesante, y qué bueno que cada vez se habla más de esto. Quien está detrás de todo esto es la famosa Red Atlas. O la Atlas Network, es decir, es una organización, ya lo hemos visto, ya la audiencia ya lo sabe, lo han escuchado, lo hemos escuchado aquí en Sin Censura, y ya se dio a conocer, de hecho, en la semana también se habló al respecto. Pues todos estos grupos o esta organización, pues es una organización que ha estado detrás ya desde hace varios años, ha estado detrás financiando y orquestando, infiltrándose en los gobiernos progresistas en América Latina, precisamente para derrocar y para generar estos embates mediáticos. Antes eran golpes militares, ahora es una guerra híbrida, como lo estoy mencionando, precisamente para debilitar a estos gobiernos progresistas emanados de la izquierda que tienen una base democrática popular. Entonces sí es importante que nos pongamos a investigar más al respecto, porque esto va a seguir sucediendo. Entonces, repito, sí es muy interesante. Mira, por aquí estoy buscando una pequeña reflexión, a ver si ahorita la encuentro, por aquí la debo de tener. Precisamente, a lo mejor tú ya la conoces, es de Noam de Chomsky. Y fíjense bien, el propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo que sucede, sino más bien dar y formar a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Ahí está. Y esto ha sucedido desde décadas y desde tiempo atrás. Recordemos que a principios del siglo XX, ¿cuál era el pasquín inmundo equivalente al Reforma? Aquel entonces un periódico que se manejaba, donde se manejaba todo controlado por el régimen de Porfirio Díaz, era el Imparcial, que para nada era imparcial, simple y sencillamente era el medio de difusión de la dictadura de Porfirio Díaz en aquel entonces, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues simple y sencillamente formar una opinión en sus lectores, como lo está haciendo el Reforma, como lo están haciendo muchos periódicos, precisamente para que sus lectores crean lo que ellos quieren que el público, que sus lectores crean. Eso es manipulación. Y lo estamos viviendo ahorita. Sí, estamos enfrentándonos a una terrible, terrible manipulación que, si me lo permites, querido Julio y querido público consentidor, está simple y sencillamente llegando a ciertas esferas, a la clase media alta, a la clase alta. Ya la gente ve este tipo de cosas y al contrario, causan indignación en la gente en lo general. Y yo, querido Julio, pues te quiero agradecer por este análisis tan fuerte, tan interesante que nos haces. Hay planteamientos que no habíamos explorado aquí en Sin Censura, cosa que te agradecemos con mucho gusto. Y te pedimos también que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues bueno, primero que nada, Toño, nuevamente muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la familia Sin Censura. Y a mí me pueden encontrar y me pueden seguir en antes Twitter, ahora ex como @César_Pro. Y bueno, pues no nos despedimos, estamos en contacto y un abrazo. El activista Julio Broniman, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, querido Julio. Aquí lo tiene. Y bueno,